Bendito Padre, te damos gracias hoy como cada vez que nos reunimos contigo, porque reconocemos que es un privilegio. ¿Cuántas personas nunca nos imaginamos, otros pasan toda su vida sin tener ese privilegio de saber que podemos llegar confiadamente hasta tu presencia, contactarnos contigo a través de nuestro espíritu, recibir de ti ministración en todo lo que nuestro ser requiere? Y si no, Señor, si ya estamos como buenas ovejas con un buen pastor que nos tiene alimentados, cuidados, sanos, fuertes, seguros, pues para gozarnos en tu presencia, Señor. Esta noche venimos con gozo, con esperanza, porque creemos que tú algo nuevo vas a traer a nuestras vidas, algo que va a ayudar en ese trabajo de embellecimiento que tú haces para nosotros como vasijas valiosas, que nos pules hasta que podamos ser brillantes en todas nuestras áreas, no quede ninguna porción de nosotros mohosa y polvorienta, que escudriñas hasta la parte más oculta para traernos esa luz que nos transforma. Gracias, Padre, porque así estamos delante de ti el día de hoy. Te entregamos nuestro tiempo, te pedimos que sea fructífero, que cumpla el propósito de hablar a nuestros espíritus tu palabra, Señor, hacernos más entendidos, de encontrar esas cosas que están a la vista de nosotros, pero que a veces no ponemos atención a los detalles. Y en esos detalles es donde se encuentra, Señor, esa magnificencia de tu palabra. Así te entregamos el tiempo de hoy, te pedimos que tú dirijas este estudio y que tu Santo Espíritu sea el maestro de todos y cada uno de nosotros. Con gratitud te lo pedimos porque estamos confiados de que así será, pues es conforme a tu palabra, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy en realidad vamos a ver algo que no es como otras veces tengo para ustedes, con la esperanza de que nunca lo hayan leído, que nunca lo hayan visto, que nunca se hayan topado con eso. Hoy no, hoy les voy a hablar de una historia que nos es muy conocida, pero que, como mencionaba en la oración, a veces leemos y la información está tan a la vista, tan a la mano, que no le prestamos esa atención que merece. Hoy vamos a ver otro aspecto del padre de la fe, de Abraham, nuestro padre Abraham, que vemos que es el ejemplo para cada uno de nosotros de cómo Dios nos hace un pueblo especial. Abraham era un hombre común, sin embargo, él fue el origen del pueblo especial de Dios. La historia de Abraham la vemos a partir del capítulo 12 de Génesis, y viendo que Dios se contacta con Abraham, nos damos cuenta que él era un hombre que seguía las enseñanzas que había recibido de parte de sus ancestros,
por la línea de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, el cual empieza a transmitir a sus generaciones lo aprendido por Adán y Eva de Dios desde el huerto del Edén. Y lo vemos porque por medio de lo que leemos en su vida vamos a poder concluir que él ofrecía sacrificios a Dios y que estos eran aceptados por Dios, lo cual quiere decir que estaban siguiendo las instrucciones que Dios había dado desde el principio. Al ser capaz de escuchar la voz de Dios, vemos que era un hombre que oraba, que sabía ponerse en comunión con Dios y que podía distinguir cuando Dios hablaba a su corazón. Y posteriormente, no tan solo conocía cómo presentar un sacrificio, no tan solo sabía cómo comunicarse con Dios, sino que sabía que para Dios era muy importante la obediencia, que una vez que Dios revela un plan, lo que a Dios más le agrada es que sigamos esa instrucción que Dios nos da. Y nosotros con el tiempo vamos aprendiendo que eso es lo que más nos conviene. Abraham, a partir del versículo 1 del capítulo 12 de Génesis, recibe instrucciones de Dios. También recibe promesas. Pareciera que es una promesa, pero esa promesa encierra más promesas, porque le decía, primero le da la instrucción de que salga de ese lugar, a donde él le va a indicar una dirección muy difícil de seguir, porque es muévete, pero en la oscuridad completa, no sabes qué vas a hacer ni cómo lo vas a hacer. Si nos ponemos en los zapatos de Abraham es muy difícil. Más si pensamos que no solamente lo voy a hacer yo, sino me voy a llevar a mi familia. Sin embargo, Abraham no titubea y lo hace. Y ya estando en el camino de la fe, manifestando que él confía en Dios plenamente y que está obedeciendo, Dios le revela la promesa de que va a dar gran territorio a su descendencia. Entonces ahí vemos que le está dando promesa de gran descendencia y de gran riqueza. Así, Abraham empieza a caminar y vemos que en cuanto camina un poco fuera de su ciudad donde él estaba habitando, edifica un altar a Dios y ofrece sacrificio a Dios. Camina otro poco y vuelve a edificar otro altar y vuelve a ofrecer sacrificio a Dios. Todo eso nos habla de que Abraham iba muy bien encaminado, de que Abraham tenía fe, confianza en Dios, de que se comunicaba, de que lo escuchaba, de que lo obedecía, todo muy bien. Pero si seguimos avanzando en ese capítulo 12, vemos que en ese tiempo, ya después de que él avanzó un poco, hay hambre en la tierra. Y entonces esto ya es una problemática que encuentra muy dura, muy difícil en su caminar. Porque si empezamos a caminar y el camino es sencillo, pues vamos muy bien. Pero desgraciadamente o afortunadamente los caminos no siempre son llanos y sencillos. En este caso, él encontró hambre. Y entonces eso lo hace a él trastabillar y toma camino a Egipto, donde sabe que hay alimento.
Aquí nosotros vamos a empezar a notar una conducta que las personas que están en autoridad espiritual de otras personas, cuando se observa, causa gran dolor, porque cuando un camino perfecto delante de Dios empieza a declinar, aunque ese declive, esa inclinación sea muy leve, sabemos que de no corregirse, esa inclinación se va a ir haciendo cada vez mayor, cada vez ese camino va a ir declinando más, y eso definitivamente no es conveniente, trae muchas consecuencias. Así vemos que después de esa elección de ir a Egipto, porque es el lugar donde se sabe que hay alimento, en un momento de hambruna, en el capítulo 12, versículo 13, vemos que ya Abraham definitivamente está tomando una actitud muy alejada de la voluntad de Dios, pues le dice a Sara: di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ahí no es que estuviera Abraham mintiendo, porque en realidad sabemos que en ese tiempo había matrimonios entre familiares cercanos, porque pues tampoco había tantas personas en la tierra, y aparte teniendo la preocupación de no contaminarse con otros pueblos, pues era una cosa que tener muy en cuenta. Entonces, en realidad, Sara sí era media hermana de Abraham. Completamente mintiendo no estaba, pero estaba ocultando una parte de la verdad, con un propósito, con un interés, para que le fuera bien y para que él pudiera sobrevivir, pues sabiendo que Sara era su hermana, todos iban a tener interés de quedar bien con él. Y efectivamente así pasa. Y el faraón lleva a Sara a vivir a su palacio. Y a Abraham lo llena de bienes y de atenciones. Pero esta actitud y esta decisión a Dios no le agrada, y Dios interviene y lo manifiesta. En el versículo 17 vemos que hirió Jehová a Faraón y su casa con grandes plagas. Y entonces el faraón le reclama a Abraham en el versículo 19: ¿por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Eso es lo que pasaba cuando Abraham había hablado como lo hizo, ocultando parte de la verdad y mencionando que ella era su hermana y que quería beneficiarse de la gracia o todas las cosas buenas, dádivas que podía él conseguir por el interés de que era hermano de una mujer apreciada. Entonces le dice el faraón: ahora vete, toma todas las cosas que te di y toma tu mujer y vete de aquí. Porque sí, ya había provocado al faraón, y digamos que todavía esa
esa gracia que Sara extendía sobre Abraham, pues lo libró porque muy bien el faraón pudo haberlo exterminado ahí. Pasan otras cosas en la vida de Abraham y llega un momento en el capítulo 20, versículo 1, que Abraham es forastero en la tierra de Gerar. Y otra vez ante Abimelech, y con el temor de ser atacado y destruido para quedarse con su mujer, pues él dice, mejor me pongo más inteligente. Y en el versículo 2 dijo de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Estando Sara en casa de el rey, Dios le da un sueño y le revela que está a punto de actuar en contra de la voluntad de Dios. Y entonces vemos que esa revelación le habla a Abimelech, el rey de Gerar, diciéndole, ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Imagínense ustedes, un profeta haciendo esa clase de mal testimonio. De engaño. Sí, era un engaño y mentira, pero al revelarle Dios que ese hombre era un profeta, pues también da un mal testimonio. Entonces, vemos cómo Abraham es ejemplo para nosotros en muchas cosas y Dios nos pone toda su historia tal cual es, porque para nosotros en todo eso hay gran enseñanza. Como estaban aquí haciendo ver, al haber engaño, al haber mentira de parte de un hombre de Dios y luego después revelado que es no tan solo un hombre de Dios, sino un profeta. Y en estos días nosotras sabemos que no tan solo era un profeta, sino que era el padre de la fe, pues nos deja anonadados el ver que él se condujera de esa manera. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. En Números 23, 19, nos dice esta escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo importante aquí es que Él nos dice que Dios no es hombre para que mienta. Y nos hace una declaración que, como les digo, está muy a la vista, pero a veces no la captamos. Nos está diciendo, Dios es verdad, el hombre es mentiroso. Se nos ya está poniendo un adjetivo, una etiqueta. El hombre es mentiroso, somos mentirosos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros somos mentirosos? Le damos lugar a la mentira. En Juan 8:44 nos habla del enemigo y nos dice que él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Y aquí está muy claro, pero para aclararlo todavía más, yo le pondría y padre de mentirosos. Sí, aquí estamos hablando de dos padres. Un padre que es veraz, el cual es todo verdadero, y otro en el cual no hay ninguna verdad, todo es mentira.
y él es padre de mentira. Y nosotros nos decimos, y no tan solo nos decimos, sino que en realidad somos hijos de Dios, pero no nos comportamos muchas veces como hijos de Dios, nos comportamos como hijos del enemigo, porque no actuamos con la verdad, sino que cedemos a la mentira. La mentira es de las cosas más fáciles de darles acceso en nuestra vida. La Biblia nos habla constantemente de que no debemos de tener temor. El temor en sí proviene de Satanás. En cuanto nosotros percibamos temor en nosotros de algo, debemos de ser ya tan sensibles, tan entendidos, que inmediatamente eso nos debe de detectar una obra de tinieblas en nuestra vida, una obra que proviene de Satanás, pues él es padre de mentira. ¿Por qué mentimos? Mentimos por temor. Un alumno que no hace su trabajo tiene temor de la consecuencia de esa falta de trabajo y entonces crea una mentira para tratar de librarse de esa consecuencia. Un conductor que comete una infracción tiene temor de la sanción y entonces inventa una mentira para tratar de librarse de esa sanción. Y así, en cada ocasión que alguien miente, es para buscar dar solución a algo que le ocasiona temor, en vez de discernir que ese temor es obra de tinieblas y que lo peor que puede hacer ante eso es darle lugar a la mentira. Entonces, ¿qué enseñanza podemos extraer de este padre Abraham que nos enseña tantas cosas acerca de nuestro Dios y de nosotros mismos? Pues recordemos que Abraham era un hombre como todo el resto de los hombres. Y en un momento es llamado por Dios para algo especial. Dios quiere hacer algo especial con él. De igual manera nosotros éramos exactamente igual que el grueso de la gente. Íbamos igual que todos, no entendíamos nada igual que todos. Y Dios nos hace un llamado porque Él quiere hacer algo especial con nosotros. Venimos a Dios y empezamos a hacer lo mismo que Abraham hacía. Oramos, presentamos a Dios. No podemos ahora poner sacrificio de animales, pero damos sacrificio de alabanza, de adoración, obedecemos, vamos caminando por donde Él nos va señalando. A lo largo de ese caminar, Dios nos va declarando sus promesas, que son muchas y tan grandes como las que se le dieron a Abraham. A Abraham se le dieron promesas que ningún dinero podría comprar lo que Dios le ofreció a Abraham, como ningún dinero puede comprar lo que Dios nos ofrece a nosotros. Y no tan solo nos va dando esas promesas, sino que nos las repite constantemente para que no las olvidemos, para que las tengamos presentes. Así vamos avanzando en nuestra vida, adorando a Dios, alabando, caminando, viviendo. Pero como hablábamos que no hay caminos llanos,
en algunos momentos de nuestra vida se presenta la dificultad. Y esa dificultad nos pone una disyuntiva. ¿Seguimos el camino difícil de la verdad o tratamos de buscarle una solución por medio de la mentira? Ahora, cuando vamos a tomar esa decisión, debemos reflexionar. Hijos de quién somos, a quién representamos, a quién nos queremos parecer, qué va a evidenciar nuestra vida, va a dar evidencia de que estamos del lado de la verdad o va a dar evidencia de que somos débiles y flaqueamos ante la posibilidad de mentir. Eso es algo muy serio que debemos recapacitar antes de darle lugar a la mentira. Y aún esto no termina aquí, porque vimos a través de estos ejemplos en Abraham que muchas veces o cuando hacemos cosas que a Dios le representa que estamos apartándonos de su plan para nuestra vida, que vamos hacia nuestro perjuicio, Dios es poderoso, poderosísimo, y Él puede intervenir. Y entonces hay otra cita que dice, tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No debemos buscar ponernos en condición de que Dios se desagrade de nuestras vidas. Y la única forma de agradarlo es confiando en Él y que esa confianza nos sirva para mantenernos en la verdad. Vamos a meditar sobre la verdad, la mentira y sobre cómo nos manejamos en nuestra vida. Vamos a despedirnos. Ah, Padre, Padre de verdad, de luces, de luz, de brillo, de regalos, de promesas, de acompañamiento. Debemos de aprender lo que le faltó en esos momentos a Abraham. Que si estamos contigo, ¿quién puede estar contra nosotros y ganarnos y vencernos? ¿El hambre? Pues a lo mejor sí, a lo mejor Abraham pensó que podía morir de hambre. Pues es preferible morir de hambre que desagradarte a ti. Pero desgraciadamente nosotros ni siquiera esperamos esa condición. Ante cosas muy leves, muy simples, muy sencillas, ya estamos recurriendo a la mentira. Porque hemos aprendido hoy en tu palabra, Señor, que así somos, esa es nuestra naturaleza, mentirosos. Tenemos que luchar contra esa manifestación, recordar las promesas tuyas donde hemos aprendido que ahora somos nuevas criaturas, ahora somos hijos tuyos, ahora somos coherederos con Jesús, que ahora cada día debemos ser más semejantes a Jesús y que eso nos dé la fortaleza para apartarnos de toda ocasión de mentir, hacer un compromiso con nosotros mismos, no contigo, porque tu palabra nos advierte que no te hagamos promesas que después no vamos a cumplir. Un compromiso con nosotros mismos por la verdad. Decir, si no puedo decir la verdad, voy a guardar silencio. Voy a decir sin palabras, sin comentarios. No hay nada que yo pueda decir en mi favor. Y eso es 1000 veces preferible a dar entrada a la mentira y con ella al padre de mentira. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, por este tiempo. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Nos despedimos con gozo como siempre, dándote gracias en el nombre de Jesús.
Amén.